Del Santo Evangelio, según San Marcos. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. Tenemos aquí un relato en el Evangelio de San Marcos que fuera de todo el Evangelio, ¿verdad?, sería un poquito difícil de entender, porque aquí se trata de reivindicar su mesianismo desde la descendencia davídica. Pero no era así, que tenía que ser un rey davídico. Sí. Pero el Evangelio de San Marcos hace una corrección mesiánica muy importante, es decir, acerca del Mesías. San Marcos empieza su Evangelio diciendo: inicio de la buena noticia de Jesús Cristo e Hijo de Dios. Y algunos expertos, cuando dicen que a propósito pone Jesús Cristo e Hijo de Dios, es decir, no pone el Cristo, para evitar la confusión de que Jesús es el Cristo, es el Mesías esperado como descendiente de David, aunque San Mateo, en un contexto distinto, más dirigido a judíos convertidos al cristianismo, le va a interesar mucho hacerles entender como que sí, que Jesús viene de la descendencia davídica, pero que Jesús aquí ahora niega esa filiación davídica. ¿Cómo dicen ustedes, verdad?, que es hijo de David si el mismo David lo llama Señor. Pues San Marcos quiere enfatizar que Jesús es el Mesías, no hijo de David, sino hijo de Dios. Porque el Hijo se comporta como el Padre. Y entonces Jesús no se comporta como un rey de este mundo, sino que se comporta como el único rey del universo, que es Dios, nuestro Padre. Padre de Jesús, único, y en la fe en Jesucristo, Padre también nuestro. Por eso también Jesús va a decir como si el mismo David lo llama Señor. Señor, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, yo haré, se refiere a Jesús. Y Jesús está a la vez refiriendo al mismo como preexistente, es decir, que él ya antes de David existía. Por eso David le dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Es un salmo al que se está refiriendo. En un breve espacio de 2 versículos, Jesús nos está revelando su identidad divina y que Él es lo que nosotros llamamos la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es el Hijo de Dios. Pero que es Dios igual a Dios Padre. De la misma naturaleza que el Padre, decimos en el credo, ¿verdad? Ahí tenemos, por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos al Evangelio, ¿verdad?, a veces no percibimos la fuerza de enseñanza que tiene cada uno de los textos. Evidentemente que esto no es neutro, no es solamente una cuestión intelectual y de fe, no es algo a lo que yo tengo que adherir, en el sentido de que simplemente lo creo y después no significa nada para mi vida. Significa algo muy importante, porque llamar a Jesús Señor va a ser, sobre todo, y aceptarlo como Mesías, Hijo de Dios, va a ser aceptar que nosotros también, como Jesús,
tenemos que comportarnos y vivir nuestra vida de filiación divina como Jesús nos ha enseñado. La carta a Timoteo, hasta las últimas consecuencias, Jesús vivió la entrega de su vida, también San Pablo. A Timoteo le señala que es perseguido y que como buenos cristianos también serán perseguidos. Mire, el signo de que somos buenos cristianos es que somos perseguidos. Imagínense, y hay gente que enseguida cuando le miran con el ojo torcido parece que ya se les cayó el mundo. Nada más porque me miró de determinada manera, ¿verdad? Pues entonces yo no van a ser, no sé qué van a hacer cuando realmente sean perseguidos, de verdad. Hasta peligrar en la misma muerte. Somos muy asustadizos ante la vida terrena, o ante la pérdida de la vida terrena, o ante la amenaza de la pérdida de la vida terrena. Y eso es el primer cuestionamiento sobre nuestra fe. A veces tememos, y tememos no por nosotros, sino por nuestros seres queridos, y es normal, ¿eh? Estamos en esta vida y es muy bueno que la amemos. Y es muy bueno que, en cierto sentido, nos aferremos un poquito a ella en el sentido de que estamos contentos de vivir en este mundo. Gracias a Dios tenemos un sentimiento alegre ante la vida, de esperanza, de estar pasando por esta vida como diciendo, vale la pena vivir. Y esa positividad ante la vida, que es amar la vida, es la que Jesús, ese sentimiento o ese deseo que Jesús ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Pero lo tenemos que vivir también sabiendo que esa vida que hemos recibido, que nos la da Dios, va a acabar eternamente en Él, como plenitud de vida en Él. Por eso no nos tenemos que aferrar tampoco a esta vida. Y cuando seguimos a Jesús empezamos a ver que sí, que quizás nuestra vida corre más peligro por el hecho de que en muchos sitios también es perseguida. Pero San Pablo también anima a fortalecerse desde la Sagrada Escritura. Aquí es uno de los textos en los que se dice que la Sagrada Escritura es inspirada. Toda Sagrada Escritura está inspirada por Dios. ¿A qué se refiere? Nosotros, toda Sagrada Escritura, dice San Pablo, no se está refiriendo al Nuevo Testamento, porque no existía como tal, como canon ya formado dentro de la Iglesia. Se está refiriendo al Antiguo Testamento, porque es la Escritura que ellos conocían. La Sagrada Escritura ya se estaba elaborando en las cartas que el mismo San Pablo estaba escribiendo y también en aquellos documentos que se iban ya formando, algunos lo han llamado documento Q, ¿verdad? O esbozos de los evangelios, escritos, dichos, hechos, milagros de Jesús, disputas, enseñanzas. Se iba escribiendo todo eso y los evangelistas lo reunieron después, ¿verdad? Que es lo que conocemos nosotros como los evangelios. Esa escritura todavía no estaba formada. Entonces, cuando se refiere San Pablo a que toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Ya tenemos ahí una afirmación en el Nuevo Testamento de la inspiración del Antiguo Testamento. Pero ¿cuál es la escritura? La de los 47 libros. Saben ustedes que había como dos cánones judíos, que es el alejandrino y el palestinense. Uno en griego y otro en hebreo. Y que los cristianos usaban sobre todo el griego, que es llamado como el de los 70. El otro era el texto masorético, que es el que transmitía el canon sobre todo palestinense. Y ese canon no tenía los 47 libros del Antiguo Testamento. Tenía menos libros. Yo a veces los números, si he hecho algo mal de número, me disculpan porque yo no me acuerdo nunca de los números, siempre tengo que verificarlo. Así que cito de memoria y puedo equivocarme y me hago un lío entre el Nuevo y el Antiguo Testamento en cuanto a los números, en cuanto a los números, no en cuanto al contenido, que eso es lo que a mí me interesa sobre todo. Pero creo que es importante tener en cuenta
esa realidad. Pero ahora la Sagrada Escritura ya no se lee así sin más. Es palabra inspirada por Dios, pero encuentra su significado auténtico y verdadero desde Jesucristo. Por eso está diciendo también que estás familiarizado con la Sagrada Escritura, Antiguo Testamento, la cual puede darte la sabiduría, pero no sola. Puede darte la sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, conduce a la salvación. Y ahí hay alguien, la persona de Jesucristo, que es quien nos da la salvación y que por lo tanto va a darle el pleno sentido a toda esa Sagrada Escritura que está inspirada por Dios. De tal manera que ahora nosotros, todo el Antiguo Testamento lo tenemos que interpretar desde nuestra fe en Jesucristo. Para nosotros ha llegado esa palabra de Jesús, esos hechos, esa vida, la misma persona de Jesús ha llegado en lo que nosotros conocemos hoy como todo el canon, la Biblia, con el Nuevo Testamento. Por eso es tan importante para nosotros esa relación con Jesús, saber lo que Jesús dijo, lo que nos ha enseñado, vivir de esa relación con Él que nos une al Padre en el don del Espíritu Santo y que desde esa fe en Él vamos a poder interpretar auténticamente la Sagrada Escritura. Es el primer criterio, ¿verdad?, para interpretación de la Sagrada Escritura. Jesús es la plenitud de la revelación, de sentido, y el intérprete de toda la Escritura. Ojalá que la relación con Jesús nos haga entender cada vez más la seriedad del ser hijos de Dios en el Hijo Jesús, el único Hijo. Nosotros somos hijos en Él. Y que vivamos como hijos e hijas sabiendo que nuestra fe, al creer en Jesús, se convierte también en un discipulado. Somos discípulos de Jesús y por lo tanto, dice San Pablo a Timoteo, también podemos ser perseguidos. Y lo pone como un criterio de autenticidad de vida cristiana. Y sin embargo, dice, los malos y perversos irán de mal en peor, engañando a otros y engañándose a sí mismos. Las personas que buscan ser adulados, alabados, buscan ser aplaudidos, buscan beneficio de lo que hacen incluso de su misma fe en Jesucristo, dice, esos son los malos y perversos que engañan a otros y se engañan a sí mismos. Yo siempre digo que el mayor garante, la mayor garantía de la fidelidad a Jesucristo es que eres perseguido. Por enseñar lo que Jesucristo dice, ¿verdad? Por la fidelidad a Jesucristo. Esa es una de las mayores garantías, que todo el mundo te dé palmaditas. Ya lo decía Don Quijote de la Mancha a Sancho Panza, cuando Sancho le preguntaba, los perros ladran, señor Quijote, y le responde Don Quijote, ladran, pues cabalgamos, Sancho, pues cabalgamos. Es decir, es señal de que estamos caminando, de que seguimos adelante. Si los perros ladran, es porque alguien pasa, ¿verdad?, caminando. Pues así es, si ladran, es decir, si nos persiguen, si hablan mal contra nosotros, vamos caminando, vamos caminando. Que Él nos dé esa perseverancia, constancia y fortaleza en el caminar en la fidelidad a Él. Hola, si te ha gustado y crees que puede ayudar este vídeo a otras personas, no te olvides de compartirlo y si no estás registrado, de registrarte en nuestra página de YouTube. Hasta pronto.